Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sônia Barreira, eu sou diretora pedagógica da Bahia Educação e hoje nós estamos aqui para anunciar para vocês uma nova parceria e ouvir uma das pessoas muito especiais que nós temos aqui como parceiros nessa jornada. Antes de, então, apresentar essa ideia e as pessoas que vão fazer parte, eu gostaria de fazer um pequeno histórico com vocês, rapidamente, para situar até por que o Centro de Formação está dando início a essa nova parceria. Muitos de vocês já acompanham a nossa jornada e talvez alguns de vocês não conheçam todo o histórico, tá? Então, vou fazer um apanhado bem rápido para justificar, então, como é que nós estamos embarcando nessa nova fase, nessa nova forma de procurar parceiros para realizar o nosso trabalho formativo. Vocês sabem que o Centro de Formação nasceu junto com a Escola da Vila, em 1980. Ele, inclusive, foi inaugurado pelo professor Paulo Freire, é um grande orgulho para nós do Centro de Formação, esse histórico. E nós temos uma trajetória de nos conectarmos com os pensadores de educação, com as pessoas que estão pesquisando, investigando e que podem trazer aportes importantes para a nossa área, para o coordenador, para o diretor, para o professor da sala de aula. Então, a nossa sequência de nomes importantes para nós foi que, pouco tempo depois da nossa inauguração, nós somos a primeira instituição a trazer a professora Emília Ferreiro para o Brasil, e seguimos depois com o professor César Coll, diversificamos a nossa parceria, trazendo também pessoas de outras áreas, não propriamente da área educacional, como foi o caso do filósofo Fernando Savater, Délia Lerner, enfim, nós nos contactamos com aqueles pensadores que podem contribuir com o nosso desafio, que é fazer uma formação continuada para o nosso professor, mas para aquele professor crítico, aquele professor pensante, não um professor que reproduz e que segue manuais, né? Então, o nosso compromisso é esse. Depois de um tempo, nós passamos a realizar também algumas viagens pedagógicas para outros países, para conhecer outras referências, outras maneiras de fazer escola, né? Para nutrir a nossa reflexão sobre as nossas escolas. E nós estivemos, então, na Argentina, em Portugal, no Canadá, na Espanha, na Itália, com diferentes grupos de educadores. Mais recentemente, né, desde 2017, vocês sabem que a Escola da Vila foi vendida para a Bahia Educação, e nós passamos a fazer parte de um grupo excepcional de escolas, parceiras, escolas irmãs, muito importantes para a nossa troca, para a nossa renovação pedagógica. E isso também trouxe para o centro um novo desafio, uma nova maneira de fazer formação, uma nova preocupação. Então, a nossa primeira parceria nessa nova jornada foi com o professor Zabala, da Espanha, e nós fizemos, então, 1 ano e meio de formação com a equipe dele, e agora estamos indo com um grupo para conhecer algumas escolas em Barcelona. Então, essa ideia de promover uma reflexão, um estudo dentro de um grupo, de troca de instituições diferentes, que culmina com uma viagem para o contato com novas experiências, é o que nos levou a procurar aqui na América Latina, porque a gente estava um pouco de costas para a América Latina, acho que o lugar onde a gente costuma fazer mais contato é a Argentina, e nós sabemos que o Chile é um lugar onde existe uma educação de qualidade, uma reflexão importante para a área educacional. Então, foi por meio de um contato com a professora Paula Lozano, que nós chegamos à Universidade Diego Portales e estabelecemos essa nova parceria. Então, nós vamos aqui começar hoje com um das referências que atua nesse projeto, para abrir assim as portas para esse novo momento que nós vamos viver. Nós vamos, no final da apresentação do professor José, contar um pouquinho mais para vocês sobre como essa parceria vai se organizar, e ela também vai culminar com uma viagem ao Chile.
Então, nós estamos muito felizes com essa parceria, são pessoas muito importantes para nós, que eu tenho certeza, convicção, que vão poder contribuir com essa nossa jornada de formação, de compromisso com a formação continuada dos professores. Então, eu queria chamar aqui a Paula Lozano, que é a nossa parceira, que vai fazer a apresentação do professor. Muito obrigada, boa noite, Paula. Boa noite, Sônia, muito obrigada. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui participando desse webinar, como a gente chama aqui. Eu estou muito contente também, assim como a Sônia, de iniciar essa colaboração, né, entre a Universidade Diego Portales, aqui de Santiago do Chile, e o BAEM Educação. Representa também a união das minhas duas pátrias, né, o Chile e o Brasil. E eu acho que é muito importante porque o Chile, né, realizou uma série de reformas, como disse a Sônia, no seu sistema de educação. E uma das mais centrais se refere à qualidade da formação inicial e continuada dos professores, né? Então, eu estou muito contente de estar participando desse processo aqui no Chile, né, dirigindo a Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales. A Universidade Diego Portales é uma universidade privada, sem fins de lucro, que está aqui no centro da cidade de Santiago. É uma universidade que tem 10 faculdades, a Faculdade de Educação é uma das 10. A nossa faculdade tem 6 programas de graduação, de licenciatura e pedagogia, tem 3 centros de pesquisa e de formação continuada, um deles onde está o professor José Weinstein, que vocês vão conhecer. Temos 2 programas de mestrado, 2 programas de doutorado. Portanto, é uma faculdade bastante robusta, apesar de ser uma faculdade que é bastante jovem, né? Nós não temos 15 anos aí de existência. O modelo de formação da nossa faculdade é um modelo de formação baseado na prática, né, que é o que a literatura chama. Isso implica que o desenho curricular da formação de professores aqui se centra na escola, né? Isso tem uma série de implicações que a gente não vai conversar hoje sobre isso, mas eu espero que muitos de vocês que estejam iniciando essa participação, né, hoje, também possam vir nos visitar aqui no Chile, né? E ter a oportunidade de conhecer esse modelo de formação aqui na Universidade Diego Portales. Queria começar apresentando o José, que é o que nos une aqui hoje, né, nesse evento. O professor José Weinstein, ele é um professor titular aqui da nossa faculdade e ele dirige o programa de liderança e de gestão educacional da Faculdade de Educação, da Diego Portales. O José é sociólogo, ele é doutor em sociologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e ele é uma pessoa que tem muita experiência na política pública chilena. O José foi vice-ministro da Educação aqui do Chile e foi ministro de Cultura também, né, aqui no Chile. Participou do Conselho Nacional de Educação e tem uma vida muito ativa na discussão do debate da política pública no Chile. Também é um grande pesquisador, né? A pesquisa dele se concentra na área de gestão, de liderança educacional, de como fazer uma melhoria na escola, como fazer mudança, como gerar melhoras e melhorias na escola, e qual é a importância que a confiança nas relações, né, pode levar à melhoria da gestão escolar e do aprendizado, né? Não só aqui no Chile, mas também na América Latina e em outros países, ele é considerado uma referência nessas temáticas que eu falei, publicou muitos livros e artigos sobre isso, faz muitas conferências sobre o tema, mas eu acho que o mais importante de destacar do trabalho do José é que, apesar dele ter participado de altos cargos no governo, de ser considerado um dos melhores pesquisadores aqui no Chile sobre os temas que eu comentei com vocês, o José não é um teórico, e vocês vão ver aqui na conversa com eles, né? Ele é alguém que trabalha muito próximo às escolas, às redes, aos diretores de educação aqui do Chile, usando toda essa experiência que ele adquiriu nos cargos que ele ocupou na política pública e também seu trabalho acadêmico para pensar soluções, propostas, ferramentas para apoiar as escolas, para apoiar as redes de ensino na geração de qualidade e equidade na educação.
Então, eu espero e não tenho dúvida de que essa palestra sobre liderança e confiança relacional na escola vai trazer elementos importantes na reflexão de vocês e também na sua ação, né, como líderes escolares, e espero que consolide ou comece a consolidar essa aliança que a gente está fazendo aqui com o Bahema Educação. Obrigado, Sônia, e obrigada, José, por aceitar o convite aqui de compartilhar com os meus compatriotas brasileiros. A palavra é... Muchas gracias a ti, Paula, por la invitación y Sonia también por la invitación para iniciar este ciclo de trabajo que ojalá sea muy virtuoso, muy contundente y en el cual seguro nosotros vamos a aprender también mucho de la experiencia de ustedes en Brasil. Tenemos que aprender más y comunicarnos más entre los países latinoamericanos, mirarnos más entre nosotros. Todos tenemos riquezas en un área, en otra, y tenemos que aprender a descubrirlas, a trabajarlas. Lo que yo voy a compartirles hoy día es un trabajo que he estado haciendo ya hace algunos años sobre el tema de confianza relacional en las escuelas, la importancia de la confianza en las escuelas y cómo el liderazgo educativo tiene que de alguna manera hacerse cargo del tema de la confianza, tiene que trabajarlo, tiene que mirarlo y de alguna manera influenciar en tener escuelas en las cuales exista una mayor confianza relacional. La exposición ya la voy a ir haciendo y me va a ayudar Isis del equipo técnico, porque no alcanzamos a hacer la exposición que yo la pudiera manejar directamente, así que voy a tener que ir diciéndole a Isis que me ayude cada vez a cambiar las distintas láminas. Y a ustedes les pido también, les voy a pedir en ciertos momentos que me ayuden en el sentido de que yo estoy mirando los comentarios que ustedes hacen, entonces puede ser muy interesante también si pueden ir ahí cuando yo pregunte algo, también ir poniendo sus respuestas, sus reflexiones. Avancemos, Isis. Avance. Este es el itinerario que vamos a seguir hoy día de la conversación. Lo primero que me interesa es tratar de entender el concepto. Muchas veces empezamos a hablar de conceptos y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Aquí me interesa a mí profundizar un poco y que ustedes queden con algunos elementos respecto de esta idea, ¿no es cierto? ¿De qué se trata la confianza? ¿Por qué es tan importante en la escuela? Un segundo punto que vamos a trabajar es la idea de cuáles son las facetas de la confianza. Es decir, yo cuando dentro de una escuela confío en algún profesor, en algún colega, ¿por qué confío en él? ¿Cuáles son esas dimensiones que hacen que se active la confianza? Y la tercera idea es ¿por qué es tan importante la confianza para la mejora escolar y para la transformación de las escuelas? Es entonces como el itinerario que vamos a seguir tratando de avanzar en estas tres consultas. Isis. Entonces, quizás lo primero, si ustedes pueden escribir ahí alguna palabra o algo que dentro de sus posibilidades de escritura, de cómo definirían ustedes la confianza. Si estuviéramos juntos, yo les preguntaría esto. ¿Cómo define usted confianza? ¿Qué es para ustedes la confianza? A ver si se animan en el registro del chat a escribir algunas definiciones o palabras que puedan estar asociando ustedes con confianza. Vamos gente, dice Sonia, alentando la participación. No tiene por qué ser una definición académica, es lo que a ustedes se les viene a la mente. Seguridad, dice Eloísa. Seguranza, supongo que es seguridad, Eloísa, ¿no? Eso, respeto también. Una creencia segura en alguien, en algo. Credibilidad. Credibilidades. Bien.
Sí, son ese el tipo de conceptos que tendemos a asociar. Con eso acreditar, sí, creer también, Renata, nos aporta eso, súper importante. Voy a avanzar un poco en mostrarles como estas definiciones ahora más largas. Déjenme decirles primero que en realidad esta palabra es una palabra que usamos permanentemente en la vida cotidiana. Se usa de las maneras más diversas. Yo que ya llevo unos 7, 8 años estudiando el tema, me he fijado cómo en realidad es una palabra muy polisémica. Y en realidad, si uno toma cualquier diario o cualquier día de la semana, va a encontrar múltiples definiciones de confianza. Personas que hablan de la confianza, que no tienen confianza en sí mismos, otros que hablan de confianza, que necesitan la confianza en otro, otros que dicen que confían en alguien y que por algo están haciendo entonces algo, y así por delante. Entonces hay muchos usos. Por eso decimos que es una palabra polisémica, que tiene mucho significado. Y especialmente en la esfera pública es muy empleada. Si ustedes ven, por ejemplo, toda la agenda económica, habitualmente se habla de que si hubiese más confianza, habría mucha más inversión y habría mucho mayor crecimiento económico. Y que como no hay confianza, hay habitualmente entonces una suerte de menor capacidad, ¿no es cierto?, de crecimiento de la economía. También a nivel político, se suele decir, ¿no es cierto?, que como no hay confianza en el sistema político, en los líderes políticos, en los partidos políticos, bueno, la gente participa menos y la democracia es por ende más débil. Se habla también respecto a las instituciones, ¿no es cierto? Tantas instituciones hoy día en las cuales se dice, bueno, no hay un tejido social fuerte porque no hay confianza en ellas. Y la expectativa siempre es que si hubiese más confianza, la verdad es que tendríamos sociedades mucho más desarrolladas, en que tendríamos un desarrollo mucho más amplio, en que teníamos una democracia mucho más plena, en que tendríamos una sociedad civil mucho más conectada entre sí. Por eso digo, este es algo que está permanentemente en el boca a boca, en la comunicación pública. Esto que nos parece a nosotros como algo novedoso, en realidad es algo bastante antiguo. Fíjense, aquí les muestro una cita de Confucio. Estamos hablando, ¿no es cierto?, más de 6 siglos antes de Cristo. Y fíjense el consejo que les daba Confucio ya en esa época a los gobernantes. Les decía Confucio, miren, si ustedes tienen problemas graves, tienen que pensar que siempre hay 3 grandes funciones que ustedes deben cumplir respecto de la ciudadanía, respecto de la sociedad que dirigen, que son las armas, la protección, la comida, la alimentación y la confianza, es decir, la capacidad de vivir en comunidad. Y él les daba este consejo, le dice, mire, si ustedes por alguna razón debiesen dejar de lado alguno de estos elementos, mi consejo sería, primero abandonen las armas, después abandonen la comida y solo al final abandonen la confianza. Porque sin confianza no es posible el lazo social, no es posible vivir en comunidad, no podemos sostenerlo. Eso ya lo decía Confucio, fíjense, en esas épocas. Y sí, sin embargo, después eso ha aumentado todavía más. Y sí puedes cambiar. Y en realidad las ciencias humanas modernas han ocupado este concepto de una manera muy sistemática. Las personas que ven ahí, no sé quiénes son si las reconocen, son todos fundadores de las ciencias humanas modernas, ¿ya? Está ahí Emilio Durkheim en la pantalla a la mano izquierda, y para él, ¿no es cierto?, la cohesión social de la sociedad se basaba en la confianza. Está George Simmel, abajo, al lado de Durkheim, abajo con anteojos, y para él todo el interaccionalismo simbólico y la capacidad de intercambiar entre unos y otros se basaba en la confianza. Está George Luhmann como una caricatura en la que escribió de confianza y basó su análisis sistémico en el tema también de confianza. O sea, 3 sociólogos claves, ustedes pueden ver que han escrito de confianza. Pero en este recuadro de caras que les puse también podrían reconocer quizás a otras personas. Por ejemplo,
la persona que está al medio con esa cara grande es Erik Erikson. Y Erik Erikson, como uno de los grandes autores de la psicología, escribió también cómo en las distintas etapas de la vida, uno de los aspectos claves para poder ir justamente desarrollándose como individuo era la confianza. Y cómo las personas que no tenían confianza en las etapas básicas de su vida permanecían con ese problema o con ese desafío de desarrollo, ¿sí?, durante el conjunto de su vida. Podrán ver también ahí, entre Durkheim y Erikson, a Putnam, Robert Putnam. Robert Putnam es un cientista político muy importante. Y Putnam escribió respecto de cómo las democracias se asentaban en realidad en la posibilidad de que existieran lazos sociales muy importantes entre las comunidades. Y por lo tanto, Putnam habló de este tema del capital social vinculado a la confianza como una base de los sistemas políticos. A la izquierda, a la derecha, abajo, está Francis Fukuyama. Y Fukuyama también ha hablado de cómo en la economía el tema de la confianza es totalmente crítico para el desarrollo económico. Y por último está la mujer de esta gráfica, que es Adela Cortina, una gran filósofa española, que fue galardonada. Ustedes saben que todos los años se elige un término como el término del año, la palabra del año. Y ella puso una palabra hace 3 años atrás, que es la palabra aporofobia, es decir, la fobia al pobre. Y Adela Cortina mostraba cómo eso era lo que en realidad estaba hoy día erosionando las sociedades actuales. Y mostraba, y justamente ocupaba mucho el término de la confianza, como una de las hebras perturbadoras para respecto del tema del vivir en sociedad desde un punto de vista filosófico. ¿Qué les estoy mostrando con esta pequeña panorámica? Diciendo, ¿no es cierto?, que en realidad esta palabra polisémica que usamos todos los días en la vida cotidiana, que está en la base de lo que hoy día se habla de la crisis de confianza, es en realidad un concepto clave para el desarrollo de las ciencias humanas en los últimos 200 años, al menos. Siguiente, Isis. Ahora, esta confianza tiene muchas maneras de expresarse. Y por eso es que se ha avanzado también en tipología. La tipología que yo he hecho me ha resultado ya más cómoda, es una que distingue 3 tipos de confianza. Una confianza es la confianza que es la confianza interpersonal, es decir, la confianza que podemos tener de las otras personas. Por ejemplo, las otras personas que están en la escuela. Aunque también puede ser las otras personas que no conocemos, las personas que nos topamos en la micro, que nos topamos en la calle, que vemos en una tienda. Eso se le llama confianza interpersonal general. Otra confianza es la confianza institucional. La confianza institucional es la confianza que se tiene en las instituciones. Es decir, la confianza que ustedes, por ejemplo, en Brasil pueden tener en la presidencia de la República, o pueden tener en el Parlamento, o pueden tener en una fundación educacional. Es decir, son todos elementos en los cuales se puede confiar o no confiar respecto a una institución. Y por último existe la confianza organizacional, es decir, la confianza que yo tengo dentro de una organización o que también puedo tener desde fuera de la organización sobre la organización. Cuando yo hablo de la confianza organizacional interna, es la confianza habitualmente también, es la confianza que existe entre los miembros de la organización. Por ejemplo, entre los docentes y los directivos de las escuelas en que ustedes trabajan. Pero también puede existir la confianza de afuera. ¿Cómo los ve el resto de la comunidad? Eso muchas veces también se llama reputación. Y es otro tipo, ¿no es cierto?, otra manera de entender la confianza. Avancemos, Isis. Entonces, 3 tipos. Ahora, ¿qué es lo importante retener? Que para que ustedes vean que no están solos en esto, de que en realidad la confianza, tanto que yo le llamaba personal o interpersonal, como la confianza institucional, es un problema en América Latina. Es un problema en todos nuestros países, ¿ya? Y esto es imposible pensar que solo es, por lo tanto, la escuela es muy difícil. La escuela que nosotros trabajamos, en que tratamos, ¿no es cierto?,
de avanzar desde el punto de vista de la confianza, está en un contexto en el cual la confianza es baja. Estos datos que les estoy mostrando son de la última publicación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Son datos, por lo tanto, muy recientes. Y si ustedes pueden leer en la pantalla, verán que América Latina es el colista, es el que está más abajo en el mundo, tanto en lo que tiene que ver con la confianza interpersonal, cuánto creo en las otras personas, como también en la confianza institucional, cuánto creo en las instituciones de mi país. Eso ocurre en América, en todos los países de América Latina. Avancemos, Isis. Ahora, ¿por qué ocurre? Ocurre al menos por dos temas. Eso es lo que esta investigación y otras han mostrado. Lo primero tiene que ver con la desigualdad. Es decir, es muy difícil confiar cuando hay desigualdades tan grandes en nuestras sociedades. Tiende a haber una distancia que nos separa y que nos hace desconfiar de aquellos que están tan lejos de nosotros. Tanto los que están arriba como los que están abajo en estas sociedades poco interconectadas tienden a desconfiar los unos de los otros. Pero hay un segundo motivo, Isis, que consiste en el tema de la falta de penalización, o si ustedes quieren, de lograr, ¿no es cierto?, efectivamente que se sufran las consecuencias de los problemas que se producen. Isis, puedes cambiar. Y eso es lo que se llama aquí el que no se castiga el comportamiento no fiable. Es decir, que hay otro motivo para no confiar que tiene que ver con que, de alguna manera, la percepción que se tiene en la sociedad es que hay muchos comportamientos que no funcionan bien y, sin embargo, no son penalizados. Es lo que se llama conductas oportunistas, que no son sancionadas. Y eso es también, ¿no es cierto?, algo que influye fuertemente en este tema. Isis, sin embargo, es bueno saber que hay algunos grupos específicos que en Chile, pero también en Brasil, sí son muy confiables. Y fíjense ustedes, si ven la lámina, lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, con todo lo que tiene que ver con los profesores, con el mundo en que nosotros trabajamos. Ahí podrán ver, ¿no es cierto?, que los profesores sí son posibles de ser confiables. Eso ocurre también con los médicos, ocurre con la familia y ocurre con algunos otros grupos. Por lo tanto, cuando decimos que en América Latina en general hay poca confianza, no conviene no olvidar que hay grupos en los cuales sí hay una alta confianza. Me preocupa, estoy viendo en el chat personas que dicen que no están escuchando bien. Quisiera saber si sigo avanzando o no. Le pregunto eso a Isis o a David. Sigo avanzando entonces. Supongo entonces que, porque Renata dice mucho que no escucha, y Alexandra también dice que no escucha, entonces pensé que era más generalizado. Si es menos generalizado, bueno, seguimos. Entonces, primera noción que les di, ¿no es cierto?, es que dentro de esta palabra polisémica, que es la confianza, hay, es una palabra que tiene una historia muy larga y que existen distintos tipos de confianza. Ahora, ¿qué es lo clave de la confianza? Y esto se junta con lo que ustedes de alguna manera dijeron cuando yo les pregunté cómo definirían la confianza. Y lo que ustedes decían eran cosas como que se acreditaba, se tenía respeto, se tenía la expectativa de que la persona iba a cumplir y así por delante. Así que, de alguna manera, esa es confianza. Aquí ustedes pueden ver tres definiciones que son muy importantes, ¿ya? La confianza tiene que ver con tener expectativas favorables sobre el otro, sobre lo que el otro va a hacer. La otra idea también muy importante es que esa persona no va a violar las normas, no va a ponerme en riesgo.
Y otra idea también muy importante de confianza es que puedo tomar riesgos con la otra persona. Puedo contarle cosas, puedo hacer cosas con esa persona, porque esa persona es alguien que efectivamente me es confiable. Isis. Entonces, esas son definiciones de confianza relacional. Ahora quiero hacerles una segunda imprecación, a ver si es posible que respondan, y tiene que ver con la siguiente. Probablemente todos ustedes trabajan en alguna escuela. Entonces, lo que me interesa saber que piensen es que piensen cuál es la persona de su escuela en la cual ustedes trabajan, en la cual más confían, que la identifiquen. Y segundo de eso, que pongan en el chat por qué confían en esa persona. ¿Por qué esa persona, que puede ser un profesor, puede ser un directivo, puede ser algún elemento distinto, por qué esa persona se vuelve para ustedes tan confiable? ¿Por qué es la persona en que más confían? Si pueden escribir eso en el chat, se los agradecería. José, creo que estamos sí teniendo algún tipo de problema, no sabemos qué pasa, porque hay personas que están con una instabilidad muy grande en la transmisión. Acá para mí, que estoy en São Paulo, no hay problema ningún, pero muchos están relatando eso. Para ISIS también está normal, entonces no tenemos una buena hipótesis, pero esto está de facto perjudicando a la audiencia. La minha sugerencia es que podamos seguir y después la gente puede mirar la grabación. Pero si no, Está bien. perdone mi portuñol pésimo. No, te agradezco mucho porque yo también estaba inquieto porque veía personas que decían esto, entonces quería saber si por lo menos algunos se escuchaban bien. Sí, Y saber que algunos por lo sí, menos pero algunos sí no escuchan conseguimos bien, tener una buena hipótesis de qué qué es lo pasa. que pasa. Sí, Está bien. entonces Bueno, creo yo que vamos a sigo seguir. y Puede después ser que ustedes no tengamos compartan. mucha interacción, pero seguimos y la gente puede mirar después la grabación porque no tenemos cómo resolver ahora. ¿Ok? Muy bien, Muchas Sonia. Me gracias. parece mucha flexibilidad. Y bueno, ojalá algunos de ustedes sí están confiando. Por ejemplo, Ana dice que confía en la coordinadora pedagógica, porque por sus conocimientos, por su sensibilidad con los alumnos. Interesante, Ana. Qué bueno que nos compartas por qué confías en tu coordinadora pedagógica. Supongo que eres directora o quizás eres directora y ahí también estás trabajando. ¿Hay alguien más que también nos quiere compartir como Ana en quién confía y por qué confía como Ana lo hizo? Bueno, seguimos avanzando. Isis, ¿puedes avanzar? Bueno, este tema que yo les estaba poniendo, el tema de por qué confío en las personas que confío, es un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo logro entender por qué confío, por ejemplo, soy un directivo escolar y entiendo por qué las personas confían en mí, yo me puedo volver mucho más confiable. Puedo de alguna manera entender cuáles son las razones para la confianza y puedo trabajar respecto de eso. Por eso este tema ha sido de mucha investigación y muchas personas han trabajado el tema de tratar de entender por qué se vuelve alguien confiable, así como Ana nos contaba, ¿no es cierto?, de su coordinadora pedagógica. Megan Chanel Moran es una investigadora americana que partió como profesora, directora y después se entró en el mundo académico. Y ella ha investigado empíricamente este tema. Es decir, ella ha demostrado cuáles son las facetas de la confianza. Y ella llegó a 5 facetas.
que les voy a mostrar ahora. Isis, la primera faceta es la faceta de la benevolencia. Ella lo primero que descubrió es que las personas confían en otras personas cuando esa otra persona es benevolente. Es decir, cuando se ve que esa persona quiere mi bien, quiere de alguna manera, ¿no es cierto?, que cuando se confía que el otro va a cuidar de mí, va a querer mi bien, mi integridad. Esa persona se convierte entonces en una persona que es, de alguna manera yo confío en ella porque la veo como una persona benevolente. Isis, una segunda característica es la honestidad, que yo vea a esa persona como una persona auténtica, en la cual no hay distancia entre lo que la persona piensa, lo que la persona dice y lo que la persona hace. Eso es la honestidad. Es decir, que la persona es de una línea, es auténtica. Y por eso, ¿no es cierto?, eso se vuelve algo muy importante también dentro del tema de la confianza, porque yo confío que la persona es realmente la persona con la cual estoy trabajando. Isis, la tercera característica es la apertura, y esto es muy importante en las escuelas, es cómo yo manejo la información. Es decir, cómo una persona hace de la información privada que sea privada y de la información pública que sea pública. Las dos cosas son importantes. La información privada, las personas, por cierto, queremos que se resguarde, que no se cuente lo que no queremos que circule. Pero también las personas queremos que sí se cuente lo que es público. Es decir, que, por ejemplo, un director de escuela socialice entre todos los docentes la información, ¿no es cierto?, que es relevante de efectivamente socializar. Así que eso también, ¿no es cierto?, es otro elemento muy relevante. Una cuarta característica, Isis, es el tema de la previsibilidad. Esto es menos difícil eso habitualmente las personas no lo señalan, pero es tremendamente importante. Es muy difícil que yo confíe en un profesor, en una profesora, si ese profesor o esa profesora o ese director o directora es una persona que tiene conductas que son totalmente erráticas, que cambian de un día para otro. Por eso, ¿no es cierto?, es tan importante que la persona tenga una línea, que yo pueda predecir su comportamiento. Puede ser que no me guste del todo lo que la persona hace. Es que, por ejemplo, que yo sé que la persona siempre se va a poner nerviosa cuando hay un problema tecnológico como este, por ejemplo, que estamos teniendo hoy día con varias personas. Y que siempre esa persona se va a poner muy nerviosa. Eso es algo que puede no gustarme, pero por lo menos sirve saber que siempre va a ser muy nervioso. Sería muy raro saber, ¿no es cierto?, que un día es muy relajado, no se pone nervioso, otro día se pone ultra nervioso, súper nervioso. Por lo tanto, la previsibilidad es muy importante. Y la última, Isis, es el tema de tener, ¿no es cierto?, antes que eso, la competencia. Es decir, que la persona sea efectivamente una persona que es competente, que tiene los conocimientos, que tiene las competencias, que tiene, ¿no es cierto?, todos los saberes que se necesitan para cumplir con el cargo que tiene. Si es un docente que tiene, ¿no es cierto?, los conocimientos del currículum y de las metodologías que se requieren. Si es un directivo que conoce también todo lo que tiene que ver con liderazgo muy bien y por lo tanto puede realizar todos los temas anteriores. Estas son las 5 facetas de Megan Channing Moran: la benevolencia, la honestidad, la apertura o el uso de las comunicaciones y la información, la previsibilidad y por último la competencia. Ahora con todo es muy difícil que yo pueda confiar en alguien si es que no tiene ese otro elemento, ¿ya? Por ejemplo, una persona que es muy competente pero que no es honesta, yo no voy a confiar en él. O si una persona es muy benevolente pero poco competente, también va a ser difícil que confíe en esa persona. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre estas facetas. Y hay personas que han estudiado otras facetas, como el caso del respeto, que también es relevante. Y sí, avancemos. Este tema nosotros lo hemos estudiado mucho
y tenemos la posibilidad de efectivamente ya tener muchos antecedentes. Por ejemplo, hicimos un estudio muy bonito sobre el tema que se llama incidentes críticos, es decir, de situaciones en las cuales uno investiga qué es lo que hizo que cambiara la confianza en una persona, para bien o para mal, dentro de las escuelas. Y pudimos ver, ¿no es cierto?, cuáles eran los incidentes críticos más importantes que habían ocurrido. Isis, avancemos. Y en ese fue un estudio que hicimos en 9 escuelas. Por ejemplo, aprendimos cuáles eran los incidentes críticos que hacían que los docentes tuviesen, ¿no es cierto?, una ganancia o una pérdida de confianza en sus directivos, en los gestores escolares. Y en ese, ¿no es cierto?, vimos varias posibilidades. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ganancia, cuando los directivos demostraban confianza en los docentes, en términos profesionales, o cuando los apoyaban en situaciones personales muy difíciles. Todo eso era muy importante para ganar confianza para los docentes en los directivos. En el cambio, cuando se perdía confianza, por ejemplo, cuando no se protegía a los docentes respecto a acusaciones o conflictos con los apoderados. Nosotros decimos en español, yo no sé si ustedes ocupan ese dicho en portugués, tomar palco, la idea de tomar palco. Es decir, que alguien pasa un problema y alguien se tira para atrás, se tira en el palco y no reacciona. Bueno, tomar palco es de las cosas que hacen que los docentes dejen de confiar en los directivos. Avancemos y sí. Ahora también vimos qué pasaba con los docentes en otros docentes, es decir, cómo se gana confianza o se pierde confianza de los docentes en la comunidad de docentes. ¿Y qué es lo que vimos, por ejemplo, para darles un ejemplo, en que se ganaba mucha confianza? Cuando llegaba un docente Nobel, un docente principiante a una escuela, y había una persona o un grupo de personas que lo acogían, que le decían si estaba almorzando solo, ven a almorzar conmigo, o que le contaban cómo ocurrían las cosas dentro de la escuela. Esa persona se convertía en alguien muy confiable porque era en un momento de vulnerabilidad, en que la persona estaba con muchos riesgos. Y esa persona que lo acogía, ese otro docente, se convertía en alguien muy confiable. En cambio, por el otro lado, ¿qué hacía de alguien que fuese poco confiable cuando, por ejemplo, se le confiaba, ¿no es cierto?, una información muy privada y esa persona iba y la contaba, por ejemplo, a la dirección de la escuela? Y ahí ese otro docente, ese colega, se convertía en un docente poco confiable. Avancemos. Esos son el tipo de incidentes críticos que se pueden investigar. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Yo les dije que íbamos a ver 3 temas en la presentación. El primer tema era la definición de confianza. El segundo tema eran las facetas de por qué se confiaba, en quiénes confiábamos, que acabo de mostrárselo. Y lo tercero es el tema de por qué en la escuela es tan importante la confianza. Déjenme decirles que esto tiene que ver con que la escuela es una organización muy interdependiente, es decir, la escuela funciona y es posible de funcionar bien en la medida que todos sus actores colaboren unos con otros. El docente no puede hacer su trabajo si no tiene colaboración de los estudiantes. Los estudiantes no pueden avanzar si no tienen colaboración del docente, del profesor. Los docentes no pueden funcionar bien colectivamente ni individualmente si no tienen apoyo del director, del gestor. El gestor no puede llevar a cabo su proyecto educativo si no tiene apoyo de los docentes, que son su cara visible en la escuela. Por lo tanto, cada miembro depende del otro y ahí es donde influye la confianza. Isis, en el sentido de que efectivamente existen, ¿no es cierto?, posibilidades de que con la confianza las relaciones dentro de la escuela sean mucho más fáciles. Y hay un conjunto de prácticas que ya es muy conocido, que varían muy sustancialmente cuando efectivamente exista confianza. Les voy a mostrar algunas de ellas. Isis. Por ejemplo, el hecho de
de privatizar las prácticas docentes y abrir las análisis. Es decir, de permitir que entren otras personas al salón de clase, que vean lo que hace un docente y que después estén disponibles para escuchar una retroalimentación a su trabajo, es totalmente distinta si es que hay confianza o no hay confianza. Cuando no hay confianza dentro del cuerpo docente, lo que tiende a ocurrir es que hay un cierre. No se quiere mostrar las prácticas y tampoco se quiere escuchar. Se piensa que se va a mirar la práctica del profesor para castigarlo o para criticarlo, no para apoyarlo en su desarrollo profesional. Por eso es tan importante que exista la confianza, porque la deprivatización de las prácticas, que es algo clave para que mejoren las prácticas, solo es posible si es que existe la confianza. Pero también eso ocurre respecto de todos los otros elementos que le estoy mostrando en esa lámina. La colaboración, la responsabilización colectiva por los resultados, los procesos activos de socialización de los nuevos que se integran a la escuela, o el liderazgo distribuido, que no es cierto el liderazgo que hoy día está en boga. Solo es posible si existe confianza, si no, no se va a distribuir el liderazgo. Los directivos van a mantener, ¿no es cierto?, muy cerrada la distribución del poder. Isis de nuevo, sí, avancemos algunas. Hay imágenes de por qué es tan importante la confianza dentro de la escuela. Estas son 3 imágenes muy potentes. La imagen de que la confianza es el gran pegamento, es lo que mantiene unida a la escuela, es decir, que sin confianza no se logra que la escuela esté como un colectivo unido entre los distintos miembros, por lo tanto lo que pega a la escuela es la confianza. La segunda imagen interesante, no, por favor retorna, es la imagen del lubricante, es decir, los procesos que existen dentro de la escuela no pueden fluir si es que no existe confianza, existe un permanente control de lo que ocurre, porque no se confía. Entonces hay un control permanente de cada cosa que se hace y eso hace que se pierda mucha posibilidad de hacer con rapidez lo que la escuela tiene que hacer, porque todo el mundo está inseguro, se siente desconfiado. Y por último, ¿no es cierto?, la idea de un fermentador. La innovación florece en la confianza. Para poder innovar, yo necesito confiar. Puede ser que la innovación no me resulte bien. Puede ser que no me resulte bien, al menos en las primeras veces. Tengo que poder equivocarme, pero para eso tengo que sentir que hay confianza dentro de la escuela en lo que yo hago. Por lo tanto, estas son 3 imágenes fuertes. Yo les mostraba antes estos tipos de confianza. Ese es un mensaje fuerte que les quiero dejar hoy día. Este es otro. 3 imágenes respecto de por qué es tan importante la confianza en las escuelas. Avancemos, Isi. Más, sí, avanza. Avanza. Esto es muy importante. De alguna manera, la importancia de este tema de la confianza tiene que ver con su dinamismo. Es decir, no sería importante la confianza o sería algo totalmente poco trascendente si yo no creyera que puedo cambiar la confianza. Pero la verdad es que la confianza es justamente algo que puedo modificar. Y hoy en día, no solo en la escuela, en muchas organizaciones, un aspecto muy importante es cómo yo mejoro la confianza. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que se habla de el incremento de la confianza. ¿Cuáles son las prácticas que tienen que desarrollar, por ejemplo, los directivos escolares para lograr una organización más confiable, que haya más pegamento, que haya más lubricante, que haya más fermento? Y eso, ¿no es cierto?, son ciertas prácticas que se pueden hacer de directivo. Porque también puede pasar lo contrario. La confianza puede también erosionarse, puede disminuir. Y la confianza también puede recuperarse. No siempre. Es muy importante, ¿no es cierto?, que el tipo de problema que ocasionó la confianza sea algo que se pueda de alguna manera recuperar. Isis.
Esto con todo no es fácil. Uno de los problemas importantes que tiene el construir confianza, que es el mensaje que yo les quiero entregar a ustedes como directivos escolares, es el tema de el problema de lo que se ha llamado el desafío de la similaridad social. ¿Qué quiere decir este desafío? Quiere decir que nosotros tendemos a confiar naturalmente en las personas más parecidas a nosotros. Y en cambio tendemos a desconfiar en las personas que son distintas a nosotros. Les pongo aquí, ¿no es cierto?, la imagen clásica en Estados Unidos, en las escuelas segregadas, cuando después de un largo juicio, ¿no es cierto?, una estudiante afroamericana tuvo que ser aceptada en una escuela que era solo para niños blancos. Y ahí pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, todo ese enorme conflicto que se provocó en ese tiempo, ¿no es cierto?, ya respecto al tema de la similaridad social. ¿Esto es posible de superar? Sí es posible. Lo que se ha aprendido en la investigación de confianza es que si reiteradamente uno interactúa con otros y va construyendo confianza, es posible saltar la fosa de la falta de similaridad social y es posible construir confianza entre personas distintas. Pero este sin duda es un desafío para los directivos escolares que quieran construir confianza. Isis. Este tema es un tema que no es solo un tema, por decirlo así, alejado de la pedagogía o del aprendizaje. Y hay muchos estudios que han mostrado la importancia respecto de este tema. El estudio más importante es el estudio Bright y Schneider, en la cual Anthony Bright y Barbara Schneider en la ciudad de Chicago durante toda la década de los 90 siguieron a muchas escuelas durante más de 6 años y vieron y demostraron cómo el tema de la confianza, del capital social, del tejido que existía dentro de la escuela, fue totalmente crítico para que algunas escuelas mejoraran sus resultados y otras no los pudieran mejorar o directamente los empeoraran. ¿Ya? Siguiente, Isis. Y esto, ¿no es cierto? Esta explicación no tiene solo que ver con como una éter que influye en la confianza, sino que tiene que ver con temas muy concretos con los que estamos hablando antes. En esas escuelas que se mejoraron los resultados hubo innovación, y la innovación requería de la confianza. En esas escuelas se necesitaba mayor colaboración docente, y hubo mayor colaboración docente como fruto de la confianza. En esa escuela se necesitaba aceptar la crítica y aprender de los problemas, y eso se logró con mayor confianza y así por delante. Por eso en esas escuelas mejoraron los resultados académicos y no académicos. Isis, ahora, con todo es importante decir que esto no es una panacea. Yo trabajo en esto, creo que es importante, lo estoy estudiando y estoy haciendo experiencias con escuelas de mejora de la confianza, pero obviamente esto no es una panacea, no es algo que opere solo. Es muy importante visualizarlo como parte de otras posibilidades. Y efectivamente todos los esquemas de mejora escolar, es decir, de procesos progresivos de mejoramiento dentro de la escuela, entienden que la confianza es un aspecto muy significativo, pero que no va solo. Va también con mejora en el uso de los datos, va también con un tipo de liderazgo, va también con una cierta relación con la comunidad, va también con un uso de los recursos educativos, ¿ya? Por lo tanto, cuando decimos que la confianza es importante para la mejora escolar, como mostraron Bragg y Schneider, no estamos con una visión ingenua, estamos diciendo que eso ocurre como un aspecto más muy significativo, pero uno más dentro de una estrategia de mejora de lo que son, ¿no es cierto?, la vida escolar. Isis, déjenme decirles que en este tema los directivos tienen un tema central. Hemos estado hablando todo este tiempo de el tema de la confianza, su importancia para la escuela, la importancia para la mejora escolar. Dentro de esto, los directivos, nosotros decimos en español, Sonia me podrá decir si esto también se dice en portugués, dan el tono. Nosotros decimos dar el tono, es decir, es la persona que
da, de alguna manera, se da el tono en la orquesta, ¿no es cierto? En la orquesta el director da el tono de cómo va a ser, ¿no es cierto?, la obra que se va a interpretar musical. Lo mismo ocurre dentro de la escuela. El director, la directora, el equipo directivo da el tono de cómo acontecen las cosas en la escuela. Lo muestra de manera cotidiana, cómo se comporta respecto a un apoderado que le viene a pedir algo, cómo trata a un profesor cuando se equivoca, cómo asume un error propio. Va construyendo cultura el directivo escolar, da el tono de cómo se hacen las cosas en las escuelas. Por eso es tan importante que el directivo dé el tono para cambiar también esta cultura escolar y promueva la confianza. Isis. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que también se ha mostrado respecto de múltiples prácticas. Es decir, que el liderazgo promueve la confianza. Pero para eso es muy importante, por ejemplo, que los directivos efectivamente cumplan con lo que habíamos dicho antes. Que sean, por ejemplo, directivos que sean benevolentes, honestos, previsibles, que sepan ocupar la información y sobre todo que sean competentes también en sus trabajos profesionales, que expresen de alguna manera en sus relaciones todo lo que quieren lograr desde el punto de vista de la colaboración y la confianza, que construyan eso con los distintos actores de la comunidad escolar. Eso va a ser algo crítico para que la confianza se multiplique y se va a multiplicar muchas veces desde ahí, desde los directivos hacia el equipo docente, desde el equipo docente hacia los estudiantes, desde los estudiantes hacia también los apoderados, las familias. Así como los directivos dan el tono de lo que pasa en la escuela, los docentes, el profesor, da el tono de lo que pasa en la sala de clases. Esa es la persona que también en la sala de clases permite que se construya un ambiente de confianza. ¿Qué se requiere? Piensen ustedes cuando alguien, un profesor, una profesora, hace una pregunta y pide que alguien la responda. Esa persona, ese estudiante, la va a responder si es que se siente en confianza, si es que siente que hay un ambiente benevolente con él, si es que siente que se puede equivocar. Si no, no va a responder, va a estar callado. Necesita que haya un docente que dé el tono de la confianza para un trabajo participativo en aula. Lo mismo lo requieren los docentes respecto del director para su trabajo dentro de la escuela. Isis. Esto lo voy a saltar porque creo que no tenemos tiempo para avanzar suficientemente en esto, así que Isis, pasemos a estas láminas. Yo te digo cuándo te detienes. Sigue. Sigue. Y quédate en la anterior. En la anterior, eso. Solo decirles que dentro de la pandemia, quizás unas palabras no esté mal de más decirlas. Dentro de la pandemia, el tema de la confianza ha sido totalmente crítico y los directivos escolares han sido muy críticos desde el punto de vista de hacer una diferencia en escuelas en que se ha podido mantener o incluso mejorar la confianza de otras escuelas en las cuales se han quebrado las escuelas en esta situación de crisis. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que ver también con cómo han actuado esos directivos. Los directivos, por ejemplo, para darles un ejemplo nuevamente respecto de, para que vean más prácticamente lo que estamos hablando. Si un directivo, como nos da el ejemplo la profesora que yo cito aquí, cuando alguien tuvo un problema con la pandemia, llamó permanentemente a ese profesor o esa profesora, mostró que estaba preocupado, lo acompañó si tenía un problema, generó la solidaridad del grupo respecto a este tema, eso sin duda se expresa, ¿no es cierto?, en que de alguna manera ese director se mostró benevolente respecto del profesor y se ganó en confianza respecto a este tema. Cuando existía una alta confianza dentro de la escuela, una familia podía contar dentro de la pandemia que estaba pasando hambre y podía recibir la solidaridad del resto. Si no se sentía con confianza, no se cuenta que se tiene hambre, no se cuenta que se tienen problemas de abuso,
no se cuenta lo que pasa dentro de los hogares. La escuela no puede actuar. El vínculo de confianza es el que permite esa comunicación, que es la base de poder actuar. Eso, por lo tanto, también mostró la incidencia de este tema. Quisiera finalmente dejarles, Isi, puedes avanzar ahora sí, contarles que este tema es un tema que hemos trabajado yo aquí en una hora, un poco menos de una hora. He hecho un esfuerzo de sintetizar los temas centrales, pero obviamente hay mucho más que esto. Entonces los quiero invitar a los que les haya interesado el tema a que ocupen los recursos, algunos recursos que existen respecto a este tema, que les pueden ser de interés, que son gratuitos. Ustedes pueden pinchar la dirección electrónica que está ahí, www.liderazgoeducativo.udp.cl, que está abajo, y ahí van a poder encontrar muchos recursos que van a poder emplear dentro de su trabajo como directivos escolares y en su liderazgo. Por ejemplo, van a poder encontrar un libro, que es el libro rojo, que van a poder descargar, en que viene mucha información respecto de cómo hacer un liderazgo en escuelas de alta complejidad sociocultural. Y uno de los textos, hay textos de otros temas también, por cierto, uno de los textos es cómo construir confianza para los directores, cómo construir confianza en los equipos, cómo construir confianza con los docentes, cómo construir confianza en los estudiantes y con las familias. Y también pueden ver en esa misma dirección electrónica y bajar una entrevista educativa, que son entrevistas en video que yo le hice a distintas personas durante muchos años y que también están en la web. Y ustedes la pueden bajar y ver. En este caso es una entrevista educativa a la persona que les hablé al inicio, a Megan Chanen Morán, sobre el tema de la confianza en la escuela. De tal manera que ustedes tienen aquí dos recursos adicionales que también pueden de alguna manera ocupar. Isis, eso era entonces lo que quería de alguna manera comunicarles. Les dejo ahí mis datos. En esa dirección de udpacademia.edu, ustedes pueden bajar muchos artículos sobre el tema de la confianza, que son artículos más de investigación, pero también algunos de difusión, como que dos que fueron publicados a principios de este año. Así que eso también pueden verlo si les interesa. Así que muchas gracias Sonia por este espacio. Lamento mucho a las personas que no pudieron escuchar por temas técnicos que me escapan. Professor José, eu não vou começar com mi portunhol porque não quero agredirlo, pero vou em português. Em primeiro lugar, a questão técnica parece que nós localizamos foi um problema geral que aconteceu na transmissão do YouTube. Então, não foi algo gerado pela rede por nada que alguém pudesse fazer. Parece ter sido um problema geral. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu tenho certeza absoluta que quem estava presente vai lamentar profundamente não ter podido te ouvir e certamente vão poder acessar a gravação. Porque, assim, eu acredito que, para mim, eu sou uma gestora, eu fui diretora de escola por 40 anos. E as colocações que você fez hoje, e sou uma pessoa até relativamente estudiosa, eu tenho sempre uma busca muito constante para me atualizar e procurava isso sempre como diretora. Mas as colocações que você fez hoje aqui, eu fiquei assim bastante tocada e emocionada, porque, em primeiro lugar, elas são absolutamente novas para mim. Em segundo lugar, elas trazem, vamos dizer assim, uma máxima na área nossa educacional, que as características pessoais e profissionais, elas não podem ser dissociadas, e que, muitas vezes, os nossos processos formativos incidem sobre as questões técnicas e meramente profissionais. E você trouxe hoje uma lente, uma forma de olhar a função docente que tangencia fortemente a forma das pessoas estarem no mundo, como elas são, e suas características pessoais, mas de uma maneira
que me pareceu extremamente esperançosa, porque de uma maneira em que, assim, que pode ser transformada, não é aquela característica pessoal genética, o seu olho azul, a sua pele escura, são características pessoais da sua personalidade, da sua forma de agir, sobre as quais você tem condição de exercer a transformação. Para mim, falar nos ganhos da confiança e nas perdas da confiança, ancoradas em atitudes concretas do gestor dentro da escola, me pareceu uma ideia muito potente, um instrumento muito importante para todos nós, mesmo para nós que estamos no papel de diretores há tantos anos. Fazia tempo que eu não ficava tão inundada dessa vontade de estudar e entender mais pelo tema com essa sua colaboração. Eu agradeço muito. Eu fico penalizada pelas pessoas não poderem ter interagido com você. Certamente teremos muitos novos convites a fazer. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas agora você abriu a caixinha e nós vamos começar a te perturbar, porque realmente foi muito positivo. Queria te agradecer muitíssimo. Muchas gracias, Sonia, por tus comentarios. La verdad es que en ese tema específico que tú dices, de cómo el tema de la confianza junta lo personal y lo profesional, yo también agregaría que junta lo individual y lo colectivo. Es decir, que es un tema organizacional, es un tema que hay que mirarlo como un tema organizacional y que esa mirada te permite que efectivamente el trabajo de los gestores empieza a tener también una posibilidad de ir mirando el tema de la confianza como un tema más permanente, identificando cuáles son los problemas y también anticipándose y entendiendo también cuáles son las cosas que crean confianza. Solo por darte un ejemplo adicional, nosotros en estos estudios que ya hemos hecho, que ya son muchos, el elemento que para los profesores ha resultado totalmente decisivo, por ejemplo, para que un directivo les dé confianza, es que el directivo sepa reconocer sus errores. En nuestra cultura chilena eso es muy difícil, una cultura más bien autoritaria, jerárquica, en la cual la persona que tiene, nosotros decimos charreteras, tiende a no cometer errores. Cada vez que hay un problema lo hace otro, no existió o es un imponderable. Cuando hay un directivo que reconoce el error, que dice, me equivoqué, eso genera una confianza enorme en los docentes, pero además genera un aprendizaje. Me puedo equivocar. Todos nos equivocamos. Si lo reconozco, genero confianza. Entonces, ¿cómo eso está lleno de distintas herramientas, te diría yo, de cómo ir haciendo, ¿no es cierto?, una posibilidad de que la confianza crezca en las organizaciones educativas, como algo que puede ser parte del trabajo de los directivos, como algo muy importante. Hoy también de los trabajos, por cierto, de los docentes en cada una de las salas de clase. Desde el punto de vista de la asociación de resultados escolares, tú sabes que otro tipo de investigación ha mostrado eso, yo mostré un poco las de Brake en Chicago, pero se han centrado en tratar de ver cuál es la confianza que genera más impacto desde el punto de vista del aprendizaje, y esa sin duda es la confianza de los estudiantes en los docentes. Ese vínculo es el vínculo uno a preservarse que queremos efectivamente mejorar la formación que damos en nuestras escuelas. Así que eso también es muy relevante. Así que les agradezco muchísimo la invitación. Lamento enormemente a aquellos que no pudieron colgarse bien, que tuvieron esa sensación desagradable de no poder escuchar. A mí me ha pasado también tantas veces en estos 2 años que hemos aprendido a convivir con la tecnología. Y agradezco también a algunas personas que sí pudieron, parece, escuchar bien y que lo ponen en el chat, y eso también me reconforta mucho. Les agradezco. Eu acredito fortemente que nós teremos outras oportunidades e esperamos estar novamente com você.
acho que em nome de todos aqui, do Centro de Formação, da Baema e da nossa audiência aqui, muito obrigada, professor. Nós vamos em seguida apresentar aqui para vocês um vídeo que fala um pouco sobre essa parceria, sobre esse novo momento que nós começamos agora com essa universidade, e esperamos que possamos realizar um conjunto grande de ações que favoreçam a todos os nossos colegas aqui no Brasil. Muito obrigada, professor José. Gracias a ustedes. Chao, Sonia. Gusto conocerla.